Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de inmunología. En esta ocasión vamos a revisar cada una de las células conocidas como granulocitos. Al hablar de granulocitos, pues estamos hablando de la respuesta celular, de los glóbulos blancos, es un tipo de glóbulos blancos o leucocitos, y vamos a mirar que este grupo pertenecerá al linaje mieloide y nos acercaremos un poco y veremos que los granulocitos son un grupo de 4 células cuya característica es que su citoplasma está lleno de gránulos, o sea, de vesículas que contienen unas enzimas propias de cada tipo de célula. En la coloración de Wright, que es la coloración que se le hace al microscopio, que es como se observa en estas fotos, nos damos cuenta que existen 4 tipos de granulocitos. Uno se llama el polimorfo nuclear neutrófilo porque no toma el colorante. 2, el polimorfo nuclear eosinófilo porque toma el colorante eosina. 3, el polimorfo nuclear basófilo porque toma el colorante alcalino. Y estos 3 tipos de granulocitos se denominan polimorfos nucleares porque, como se observa aquí, su núcleo tiene varias formas y son varios núcleos. Por eso se llama un polimorfo, o sea, muchas formas de núcleo. O sea, tiene varios núcleos y sus núcleos toman una forma característica. Y el último de los granulocitos se denomina la célula conocida como el mastocito, la cual tiene un único núcleo, por eso no es considerada un polimorfo nuclear, pero se incluye dentro del grupo de los granulocitos por contener gránulos a nivel citoplasmático. Es importante recalcar que los granulocitos son las células de la línea mieloide que llegan de primeras al sitio de la infección, o sea, son la primera línea de la inmunidad innata. Por ende, son las células más importantes cuando nosotros sufrimos algún tipo de colonización o lesión en algún tejido. El primer tipo de granulocito que vamos a ver son los neutrófilos, que es la población más grande de glóbulos blancos, pues equivalen a entre el 50 y el 70% de estos leucocitos totales. Estos neutrófilos nacen en la médula ósea y allí sufren el proceso de maduración, o sea, nacen en médula ósea a partir del precursor mieloide y sufren el proceso de expresión de sus receptores propios de este tipo de célula en médula ósea. Por ende, cuando salen a la sangre ya son funcionales y tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué hacen estas células? Los neutrófilos tienen la capacidad de fagocitar, o sea, reconocer bacterias y reconocer hongos e incorporarlos dentro de su citoplasma para ser degradados o destruidos de alguna manera para poder eliminar este tipo de agente infeccioso. ¿Cuánto dura un neutrófilo? Dura entre 7 a 10 días y esos 10 días que él está por ahí circulando y mirando a ver si hay algún microorganismo, pues es funcional. Luego irá a morir al vaso o a la médula ósea, ellos pueden morir en alguno de esos dos lugares, y su material es reutilizable siempre y cuando la célula no haya sido infectada. ¿Dónde actúan? Los neutrófilos actúan en la sangre, son los fagocitos de la sangre, son las únicas células capaces de fagocitar cualquier tipo de bacteria u hongo, más bacteria que pueden llegar a sangre. Y en tejido conectivo llegan por la migración porque han sido llamados por un proceso llamado como quimiotaxis, o sea, esto es lo que llamamos los neutrófilos que pasan al tejido conectivo para atacar un tipo de agente infeccioso. Si esos neutrófilos se van a tejido conectivo, pueden vivir algunos días y obviamente tratar de destruir el microorganismo infectante. Los neutrófilos son las células que responden primero, pues porque es la población más grande y es el componente celular de lo que llamamos la pus.
La pus es que un neutrófilo fagocita algo que ve por fuera, y ese material fagocitado, al incorporarlo dentro de un elemento que se llama el fagosoma, se convierte en una estructura piocítica, o lo que llamamos un piocito o elemento espumoso. La célula se vuelve espumosa y se convierte en el componente de la pus. Cuando hablamos de un concepto muy importante en inmunología, decimos que la leucocitosis es el incremento de neutrófilos a nivel de la sangre o a nivel circulatorio. La leucocitosis es un indicador de infecciones, específicamente de infecciones bacterianas, pues porque es la forma más común de la infección a nivel de animales. La siguiente célula que vamos a revisar se denominan los basófilos. Es un tipo de célula bastante escaso, miren que es menos del 1% de los leucocitos totales, y son células que nacen en médula ósea y maduran en médula ósea. Estas células salen hacia la sangre y la función es inflamación contra parásitos. Quiero explicar este concepto que está entre paréntesis, que nos dicen que son granulocito no fagocítico. Los basófilos tienen el material y los receptores para hacer fagocitosis y obviamente intentar atacar los parásitos, pero los basófilos no les gusta fagocitar. Realmente lo que les gusta es reconocer los patógenos que hay afuera, y esos basófilos, en vez de intentar fagocitar, lo que hacen es que liberan una serie de citoquinas para promover la inflamación. Por eso los basófilos se consideran dentro de un grupo de células que se llaman los inflamocitos. Su tiempo de vida es de 7 a 10 días y actúan en el tejido conectivo, llegando a ese tejido por quimiotaxis. El siguiente tipo de granulocitos son los eosinófilos. También es una población bastante pequeña, entre 1 y 3% de los leucocitos totales, y los eosinófilos nacen en médula ósea, maduran en la médula ósea, son competentes al salir a sangre periférica, y la función, estos sí son capaces de fagocitar lo que denominamos parásitos multicelulares y helmintos. Pongo la entre comillas, fagocitan lo que pueden, porque un parásito multicelular y un helminto son muy grandes, son más grandes que la célula misma, ya lo vamos a ver en una foto, pero los eosinófilos le pegan mordiscos a lo que pueden agarrar. ¿Listo? Entonces son útiles contra parásitos. Su tiempo de vida es de 8 a 12 días y estos eosinófilos actúan en el tejido conectivo y en las mucosas, sobre todo en las mucosas gástricas, pues porque a nivel intestinal nosotros tenemos la posibilidad de ser invadidos por parásitos. Viven algunos días en esos tejidos conectivos y son bastante eficientes, son muy fuertes en su trabajo. Aquí les quería mostrar una foto donde decíamos que los eosinófilos fagocitan lo que pueden, pero lo bonito de estos eosinófilos es que ellos se agrupan para poder fagocitar. En estas dos fotos estamos viendo un tipo de parásito que es un helminto, y estos helmintos, que ven como esa especie de culebrita, están alrededor llenos de células que los están intentando como agarrar. Cada uno de estas celulitas que están ahí son eosinófilos que se están adhiriendo a la superficie del patógeno, específicamente a estos helmintos, porque los reconocen por una serie de antígenos moleculares que están encima de esa membrana del parásito, se adhieren a él y le arrancan pedazos para intentar procesar esos antígenos y tratar obviamente de eliminar este parásito, que es bastante difícil de erradicar del cuerpo. Cuando hablamos de estos dos tipos de células, decimos que los basófilos y los eosinófilos son cruciales en la respuesta contra parásitos, específicamente contra helmintos, lo que denominamos células tipo gusano, que son eucariotas multicelulares con una capacidad
muy buena de evadir el sistema inmune, pero la ventaja es que estas células, aunque son poca población, son muy eficientes y son trabajan en conjunto por una serie de señales de citoquinas que se los permite. Por último, de los granulocitos, vamos a hablar del mastocito, que es una célula bastante escasa también, y el mastocito se cree que es una célula que deriva del basófilo. Hasta el momento no se sabe, pero se sabe que nacen en médula ósea y, a diferencia de los otros granulocitos, los mastocitos maduran en sangre periférica. La función de estos mastocitos entonces es reaccionar contra alergenos, que son unos tipos de antígeno que desencadenan una respuesta muy agresiva. Eso lo denominamos hipersensibilidad y anafilaxia. Cuando decimos que una sustancia es anafilotoxoide, es que desencadena una respuesta inflamatoria aguda o fuerte. Y estos mastocitos contienen dentro de sí unos gránulos muy fuertes que vamos a ver a continuación, unos gránulos con unas sustancias químicas que desencadenan una respuesta muy agresiva para los tejidos del cuerpo. Su tiempo de vida es de 7 a 10 días y estas células actúan en muchos de los tejidos, a nivel de las mucosas, a nivel del tejido conectivo, a nivel del hueso, músculo, etcétera, pues porque aunque están en la sangre, los gránulos que ellas liberan tienen efectos muy intensos donde van a poder durar mucho tiempo. Entonces, el mastocito junto con el basófilo comparten muchas características, como ya les había dicho, y su relación no se entiende completamente. Estas dos células se denominan inflamocitos, o sea, basófilos y mastocitos son considerados inflamocitos, y se cree que los basófilos son la versión transportada en la sangre de los mastocitos. Otros dicen que tienen orígenes diferentes. Una de las características más importantes que tienen basófilos y mastocitos es que contienen unos receptores conocidos como receptores épsilon para una fracción cristalizable de un anticuerpo. Eso lo veremos después. Existen unos tipos de proteínas, ya lo hemos hablado en videos anteriores, que se llaman los anticuerpos, y hay un anticuerpo que está vinculado con parásitos y alergenos, que es la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina es un tipo de proteína que tiene alta afinidad, vuelvo y repito, sobre los parásitos y sobre algunas sustancias que se denominan alergenos. Estos alergenos tienen orígenes en insectos, en secreciones de algunos serpientes, escorpiones, polen de las flores, extractos vegetales, etc. Y estas células, mastocito y basófilo, cuando ven la presencia de inmunoglobulina E, ellos se lo atornillan, o sea, se lo anclan a la membrana y hacen parte de sus receptores membranosos. Entonces, cuando el mastocito o el basófilo en su membrana tienen inmunoglobulina E y esa inmunoglobulina E reconoce un alergeno o un epítope antigénico de tipo parásito, ellos responden liberando una serie de gránulos que contienen unas moléculas muy inflamatorias o también conocidas como moléculas anafilotoxoides, que ya las vamos a ver a continuación. El primer componente de esos gránulos se llama la histamina. Es una amina vasoactiva que tiene capacidad de hacer vasodilatación, o sea que aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos, específicamente de arteriolas y vénulas. Ese aumento de ese tamaño del vaso aumenta la permeabilidad vascular. Eso quiere decir que el número de células que salen de la sangre hacia el tejido conectivo es mayor y se da una contracción del músculo liso a nivel localizado, lo que hace que se dé las características clásicas de una lesión. Cuando nos damos un golpe, nos damos cuenta que el lugar donde nos dimos el golpe
aparece una especie de, se inflama, eso se llama un edema, se pone rojo, se llama un rubor, aumenta la temperatura porque sentimos un poco caliente y empezamos a sentir el dolor, que es efecto de otras moléculas consideradas citoquinas como tal. Esto se llama citoquinas proinflamatorias. El otro elemento se llama la heparina, es un anticoagulante, es un glucosaminoglicano que impide que las plaquetas se peguen y que los factores de la coagulación formen trombos alrededor de la lesión, con el único fin de que las células puedan llegar a ese sitio de lesión. Otro grupo de moléculas proinflamatorias importantes se llaman los eicosanoides. Esos derivan de un ácido, un lípido que se llama el ácido araquidónico, y encontramos varios tipos como son las prostaciclinas, el tromboxano y los leucotrienos. Este grupo de moléculas llamadas lípidos proinflamatorios tienen muchas características como las encontramos acá en esta tabla, que son vasodilatación, o sea, aumentan la permeabilidad vascular, aumentan el tamaño del vaso, como ya lo hemos visto, pero estas prostaglandinas promueven el dolor, o sea, que las neuronas sensitivas se despolaricen más e indiquen que en ese lugar donde hubo una lesión no se utilice ese elemento o ese órgano. También aumentan la temperatura corporal, lo que hace que uno sienta el calor en el sitio de la infección o un calor generalizado, como sería la fiebre, y favorecen la eliminación de sustancias propias del ataque inmunológico por parte del riñón para que se puedan eliminar por orina. Y aparece un tromboxano, se llama el tromboxano A2, que junto con la heparina es un anticoagulante a nivel sanguíneo. Aparece otro grupo de moléculas que se llaman los leucotrienos. Su prefijo leuco significa glóbulos blancos y trienos es por la estructura química como tal. Es un eicosanoide que también promueve vasodilatación, broncoconstricción, cuando hay efecto a nivel respiratorio cierra las vías respiratorias, por eso muchas veces cuando una persona es alérgica a algo se empieza a ahogar por ese efecto, y aumenta la permeabilidad vascular. Eso genera edema, o sea, que aparezca un lugar en el sitio de la infección donde se llene de líquido, y un enrojecimiento. La unión del edema, el enrojecimiento y la sensación se denomina inflamación. Con esto hemos terminado este video, entonces espero hayan comprendido la importancia de los granulocitos a nivel inmunológico.